Gracias por continuar esta mañana aquí con nosotros en Enfoque Matinal. Recibimos a Farideh Raful. Farideh es diputada. Presentó recientemente un proyecto que es el que hoy nos trae, la hemos invitado por eso, porque como ustedes saben, la Dirección General de Impuestos Internos ha decidido unificar, cobrarle, que no lo estaba haciendo, a aquellos empleados que tienen varios salarios y que exceden el monto mensual libre de impuestos. Así que nos gustaría, Farideh, un poco que le explicaras el espíritu de esa decisión, ya que lo has estudiado, claro, y la propuesta que tienes. Bueno, gracias por la invitación. Efectivamente, como tú mencionabas, el Código Tributario y el reglamento de aplicación de este código, que data del año 1996, establece que los empleados que devenguen salarios en más de un lugar necesitan identificar a uno de sus empleadores, al que más le paga, como agente de retención única de impuestos para la declaración jurada que tienen que hacer anualmente, llenando un formulario que se denomina IR10, que es el formulario que mantiene el monto y lo que tenemos que pagar referente al impuesto sobre la renta, que es un deber ciudadano y que cada uno de nosotros debemos de hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de esta ley estar en vigencia durante 26 años, nunca ha sido aplicada de manera efectiva y redunda nosotros hablar de la falta de conocimientos que tenemos los ciudadanos dominicanos en cuanto al pago de impuestos. Esto ahora la Dirección General de Impuestos Internos, en cumplimiento con la ley, ha comenzado a cobrarlo, pero de una manera bastante agresiva. Entonces se han suscitado inconvenientes para decenas de familias dominicanas que han tenido, los que son sujetos de crédito, que tomar préstamos para poder pagar con moras y recargos cantidades que pueden quintuplicar incluso sus salarios. Y yo les voy a dar ejemplos gráficos ahora. Entonces lo que hemos sometido al Congreso Nacional es una ley de amnistía fiscal para que estas personas en un plazo de 180 días puedan regularizar su situación con la Dirección General de Impuestos Internos. Y la ley también obliga a esta dirección a ejercer de manera continua por un tiempo determinado un plan de campaña educativa. Estamos hablando, porque quiero decir esto muy claro, porque he oído voces que dicen, eso solamente ha afectado a 400 personas que se han regularizado, de 1.200 que se han notificado. Señores, estamos hablando del pluriempleado. Como todos sabemos, más del 60% de los empleados en la República Dominicana, o de los que sobreviven en la República Dominicana, está en el trabajo informal y son pluriempleados. Quiere decir que trabajan en lugares donde ganan diferentes sueldos. Entonces no son 1.200, es mucho más de ahí. Esto ha comenzado por 1.200 notificaciones y estamos recibiendo en este momento en nuestra oficina, a través de nuestro correo electrónico, las pruebas de la agresividad con la que la Dirección General de Impuestos Internos ha ejercido este cobro. Yo tengo casos, por ejemplo, de personas que ganan como maestros en centros privados, que van a universidades, que como el monto que no está exento es lo que ellos devengan mensualmente por más de 50.000, 45.000 pesos, entonces están siendo llamados y le dicen que tienen deudas acumuladas de 200.000, de 400.000, de 300.000 pesos. ¿Cómo obligar a una persona a lo imposible cuando no tiene la capacidad para poder financiar el pago de esa deuda que se ha acumulado por omisión ante el fisco? Evidentemente esta es una situación que lleva, hay gente que no sabe o que se encuentra confundida. De los casos que has recibido, cuando dices de agresividad, me gustaría que explicaras un poco en qué consiste eso. Claro que sí. Mira, por ejemplo, yo estoy hablando de, señores, de periodistas, de reporteros, de médicos, de enfermeras, de plomeros, que son también proveedores informales, que como entienden que se les está reteniendo en el lugar donde hacen servicios el 10%, entienden que ya están validados y no saben que hay un 15% que corresponde al ciudadano y al contribuyente de diferencia que tenemos que pagar y reportar para esa declaración jurada de impuestos sobre la renta anual. Oigan lo complejo de esto. Entonces, ¿qué pasa? La agresividad está en que se reciben una notificación de la Dirección General de Impuestos Internos y le dan un plazo de 4 a 5 días para que
que ejecuten el pago en las oficinas del lugar. Entonces esas personas acuden temerosas a la Dirección General de Impuestos Internos. Cuando van allí le dicen, bueno, tú tienes una deuda de 250,000 pesos. Lo más que han podido negociar, algunos de los casos que han llegado, es que esa deuda sea pagada a través de cuotas por 12 meses, que es lo único que garantiza la DGI. No le recortan moras, no le recortan recargos, y esto es un problema humano. Aquí estamos hablando de desestabilización no solamente económica, sino también emocional. Entonces tenemos también nosotros que creer en el principio de la razonabilidad de la aplicación de las normas y de la ley, que es un principio consagrado en el derecho dominicano, para que los contribuyentes o los ciudadanos preserven sus derechos y su dignidad frente a posibles acciones de la administración. Estamos hablando de buscar una solución a un problema que puede profundizarse. Hay gente que ante la agresividad de decirle en 4 o 5 días tiene que buscar tanto dinero, tenemos el caso de 2 profesoras que han podido, como sujetos de crédito, tomar préstamos y están pagando intereses de una deuda que estaba acumulada, que por omisión ellos no habían podido cumplir. Hay quienes dicen, bueno, hay muchos evasores, hay funcionarios públicos de entre todas las personas. Bueno, pero el funcionario público que no sabe que tiene que hacer esa declaración debe ser incluso sancionado. Estamos hablando de ciudadanos de a pie que para sobrevivir en la República Dominicana frente a una canasta básica bastante elevada tiene que emplearse en 1 o 2 o 3 empleos. Sale de 1 de 8 a 2 de la tarde, de 2 a 7 o a 10 de la noche toma otro y no sabe, como en uno gana 30,000 pesos y en el otro gana 20, que ya el consolidado de eso son 50,000 pesos y que eso ellos tienen necesariamente que reportarlo a la DGI dentro de la declaración jurada que tienen que hacer anualmente por impuestos sobre la renta. A eso es que nos estamos refiriendo. Faride, sí. En un país donde el salario mínimo es tan deprimido, ¿no? Sí. Incluso la gente que gana cerca del rango de los 35,000 pesos, que es lo que establece impuestos internos, es una porción reducida. Eso implica que hay que hacer más de un trabajo para poder cuadrar, como tú señalas. ¿Tiene culpa la gente de no conocer lo establecido por la ley o falló la Dirección General de Impuestos Internos en orientar a la ciudadanía a este respecto? Bueno, como abogada tengo que decir que hay un principio jurídico, y tú lo conoces muy bien, que es que la ley se impone a todo el mundo, inmediatamente es promulgada. Y se reputa conocida, ¿no? Se reputa conocida, esa es la realidad. Ahora bien, como todo en el derecho y en la vida, hay excepciones y hay limitaciones a algunos de los principios, incluso de los propios derechos fundamentales. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No es que dejen de pagar, es que paguemos, es que nos regularicemos, es que actuemos como manda la norma. Y es que es una norma que incluso pueden hasta revisarse mañana, pero es producto debe ser producto de una reforma más estructural que debería entrar dentro de lo que es el pacto fiscal que todavía no termina de cuadrarse en la República Dominicana. Ahora bien, el fallo es de la administración, porque ¿qué tiene que lograr la administración? A elevar su nivel de recaudación, estamos de acuerdo. ¿Cómo eleva el nivel de recaudación? A través de los pagos de impuestos, directos o indirectos, para que la gente entienda, que no se maneja así en términos impositivos fiscales, pero para que la gente entienda, lo que usted paga directamente y lo que le cobran a través del ITEVI, lo que usted le cobran a través del combustible. Perdona, ¿se ha establecido un número específico de personas que esté afectadas con esta situación? ¿Cuánta gente trabaja más de una vez y pasa de los 35,000? La DGI solamente se ha limitado a decir que ha notificado a 1.200 personas aproximadamente y que 400 personas han regularizado su situación. Pero es una cantidad muy ínfima, 1.200. Muy ínfima, por eso digo, porque hay gente que confunde y dice, solamente son 1.200 personas las afectadas. No, señores, son 1.200 personas las que han sido notificadas en un país donde el 60% de la clase laboral es informal, donde los profesionales libres, donde los reporteros, o sea, nosotros hacemos ahora mismo una encuesta aquí de los camarógrafos que trabajan aquí, ¿en cuántos canales trabajan? Trabajan en 3 lugares. En 3 lugares trabajan. Y probablemente pasen y ganen 40,000 pesos entre los 3. Entre los 3 probablemente ganen 40,000 pesos. Ganan entre 45 y 60,000 pesos. Y ya están poniendo cara. Ya ahí pasaron. En el caso, ya pasaron, porque hay que recordarle a la gente que lo que está exento de impuestos sobre la renta de ese pago es las personas que generan ingresos por menos de 415,000 pesos al año. Eso quiere decir que son 35,000 aproximadamente. Es otra cosa mensual. Que la gente no calcula el ingreso anual. Si no solo, yo gano 20 por aquí, 15 por ahí, pero ¿cuánto usted recibe en el año? Porque ¿Qué es lo que establece la ley? la confusión más grande. Si en un trabajo te pagan 30,000 pesos, en el caso de los profesores, está libre de impuestos. Está libre de impuestos. Entonces,
como tú tienes un trabajo que te pagan adicional 20,000, ya tú tienes 50. Pero ese de 20,000 también está exento de impuestos. Y muchas personas lo veían de esa manera. Lo que no entendía la gente era que tú devengas 30 y 50, pero en total son 50,000 pesos. O sea, 30 que tienes que pagar impuestos. Tienes que pagar impuestos, tienes que hacer una declaración jurada. IR10, que dicho sea de paso es complejo para cualquier contribuyente. Ojo, entrar a la página de la DGI, llenar un formulario IR10, nosotros deberíamos simplificarlos, porque estamos hablando de un país que tiene muchas limitaciones, no solamente desde el punto de vista de la formación, sino de acceso también. Pero yo he visto que... y hay gente que tiene que contratar incluso contables. Como tú le pides a una gente que gana esa cantidad de dinero, que contrata un contable para que le haga la declaración jurada de impuestos sobre la renta anualmente, que se presenta en abril aproximadamente. Pero he visto que dice que podría actuar, escoger a uno de los empleadores como agente de retención. Eso es lo que manda la ley. La ley lo que manda es así que no tendría yo que andar detrás de impuestos. No, porque espérate. El empleador. No. Lo que pasa es que si tú ganas aquí 30 y allí 20, al empleador que te paga los 30, tú le notificas que tú generas en otro lugar 20,000 pesos mensuales. Y como él va a constituirse en el agente retenedor único tuyo, él es que debe librar, o sea, hacer la retención por los 50,000 pesos. Esos 50,000 pesos van a tener una retención dependiendo, porque hay una escala que ahora no la tengo en la mano, de un 10%. Él te va a retener el 10% del 50%. Pero el deber tuyo como contribuyente es reportar el otro 15%. Ojo, porque es un 25%. ¿Entendiste? Ya. Eso es. Por eso es muy buena la pregunta, porque mucha gente me dice, pero es que a mí ya me están reteniendo el 10%, porque yo tengo que reportar impuestos sobre la renta, sino porque usted como contribuyente tiene que reportar el 15% en algunos de los casos, depende de la escala. Digo esa porque es la más bajita. Hay un diputado incluso que se lo plantea y me llama la atención que sea un diputado en su cuenta de Twitter. Yo puse Farideh Raful para ver las preguntas que te han hecho sobre ese tema y aunque no te dio mención, encuentro este cuestionamiento. Dice este diputado, con relación al proyecto de Farideh Raful sobre amnistía fiscal para personas con más de un empleo, hay algo que no entiendo. Se supone que los empleadores son agentes de retención. Si estos no reportan a la DGI, es su culpa y deben pagar las consecuencias, digo yo. Eso es un diputado. No, claro. Lo que pasa es que para edificar, por eso te digo que buena la pregunta, el empleador retiene y lo notifica a la DGI. El inconveniente viene exactamente cuando yo como contribuyente la DGI dice, pero Farideh ganó tanto, está ganando 50,000 pesos, y porque ya el empleador mandó que yo dice que hay una retención de un 10%. Ahora, ¿dónde está el otro 15% que yo debí reportar? Ese es el problema. Entonces, como ciudadana, yo tengo que reportar el otro 15% de impuestos sobre la renta. De todas maneras, esto es una situación que le da duro a la gente, porque hay gente que trabaja, el que tiene 3 empleos, tiene 4, gasta más pasaje, pierde calidad de vida, tiene que trasladarse de un sitio a otro. Decíamos el ejemplo de los camarógrafos aquí, todos trabajan en otro sitio. Y hay algunos que trabajan en 2 lugares de manera formal y hacen chiripa, donde quiera. Comunicadores, entonces, nosotros mismos que nos dedicamos a la comunicación también. Vas a encontrar mucha gente en ese estado, y estoy pensando en gente que gane menos de 50,000 pesos, por ejemplo, ese techo. ¿No es demasiado fuerte el sistema con respecto a la gente que es, digamos, de alguna manera la que está segura? Porque es la gente que se puede someter a escrutinio, tomando en cuenta los niveles de evasión que existen en República Dominicana. Yo pienso que sí, y que definitivamente por eso hablaba de que producto de una reforma estructural podría incluso revisarse eso, de que lo que generan esa cantidad de dinero y que están obligados a sobrevivir con varios empleos tengan una mayor flexibilidad en cuanto al tema. No es que dejen de pagar. Todos entendemos necesario y obligatorio. Pagar impuestos es una obligación ciudadana, un deber que tenemos que ejercer, pero tenemos que ejercerlo con la conciencia de saber qué tenemos que hacer, a qué nos estamos exponiendo antes de ser sancionados con cargos, con remoras, con moras, que estamos imposibilitados de pagar de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que eso es otro tema y otra discusión en la que podríamos entrar después, pero ahora mismo lo que sí se ha planteado es la solución a esta situación que está llevando mucho dolor de cabeza, no solamente a la clase media dominicana, yo voy a hablar de la clase trabajadora, porque los camarógrafos no tienen la oportunidad en este país de ser, ni los reporteros, la mayoría, de ser clase media. Son personas que trabajan y sobreviven con sueldos muy limitados en un país donde el costo de la vida es muy
muy elevado y que, como tú dices, tienes a veces tú mismo que sobrellevar la educación, la salud, la seguridad, el pasaje, porque no tienes vehículo, si tienes vehículo tienes problemas. O sea, hay una situación muy extraña. Entonces, es eso simplemente, lo que le hemos dicho a la DGI, vamos a dar una amnistía, vamos a estas personas a decirle que 180 días, vamos a hacerlo masivo, porque hay muchas más que no han sido notificadas, hacerlo masivo, que vengan a regularizar su situación y que las cosas se pongan como tienen que ponerse y que la DGI eduque. Farideh, pero eso es un proyecto que tú presentaste en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó con el proyecto? Porque no vas directamente a la DGI, sino que debería ser que el Congreso inste a la DGI. ¿Qué pasó una vez hiciste la propuesta? ¿Cuál es el destino que está tomando? Dos cosas. ¿En qué punto está tu ley? Y ahí mismo, Farideh, si va a ser una ley que solo va a regir para eso y por lo tanto va a ser algo transitorio, ¿no? Que va a, correcto. Es solamente específico para este caso, número uno. En segundo lugar, recuerden que como esto es una norma establecida en el Código Tributario y en el reglamento de aplicación de la ley, se requiere de una ley para poder modificar esa situación. Por eso hemos sometido este proyecto de ley ante el Congreso Nacional, que esperamos sea conocido esta semana para enviar a una comisión, que se supone que es la Comisión de Hacienda, de la cual también yo formo parte, para emitir el informe lo más rápido posible. Creo que va a ser muy rápido porque ya el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, así como muchos congresistas de las diferentes bancadas, nos han dado el apoyo, le han dado el apoyo al proyecto, de la misma manera que académicos, economistas, y ha tenido una gran aceptación y cabida. De esto ser así, pues entonces estaríamos hablando de una solución que traería paz, aparte de la familia dominicana, y ayudaría a la Dirección General de Impuestos Internos a ver a los contribuyentes como aliados, que es lo que tenemos que ver, no como enemigos, porque al final nos necesitamos unos a otros y es necesario una campaña lo suficientemente agresiva como para edificar a la población en esta materia. Quiero decir que hay mucha gente, perdóname, Edith, que ha dicho, bueno, este proyecto es populista. No, no es populista. Y si lo fuera, tampoco es que me interesa mucho. Quiero decirlo porque en estos momentos la DGI y el gobierno central está trabajando un proyecto de ley de sincerización patrimonial donde han introducido una especie de amnistía fiscal, pero no solamente de impuestos sobre las rentas, sino de ITEVIS. Porque lo que le interesa, como repito y digo, a la DGI es recaudar, es motivar que la recaudación sea efectiva y que haya la menor elusión y la menor evasión posible. Quería decir que vi unas declaraciones del director de Impuestos Internos, ¿no? Que si se aprueba no tendría inconveniente. Obviamente no corresponde a Impuestos Internos decidir, porque no es deliberante. No. Si los congresistas toman una decisión, esto debería ser posteriormente aprobado en el Senado, supongo. Claro. Pasa en la Cámara, va al Senado y luego el presidente de la República como una ley normal. Claro que sí. Bueno que tú lo digas porque exactamente la Dirección General de Impuestos Internos se rige por las normas que salen del Congreso Nacional, correcto. Bueno, he visto reacciones incluso de gente del PLD que ha dicho, veo por ejemplo a Iván Joé que dice felicita a Farideh por este proyecto de amnistía tributaria, dice, y él incluso hizo un artículo, omisión de impuestos por 2 empleos, un error de hecho y de derecho. O sea, según lo que estás diciendo y hablaste del presidente de la Cámara, sientes que en el Congreso Nacional hay un espíritu propicio para que se le dé una amnistía a estos trabajadores. Así es. Y vamos a seguir trabajando en esto. Mañana tenemos sesión, esperemos que esté en agenda para trabajar inmediatamente en la aprobación en la Comisión de Hacienda y luego posteriormente pues que sea aprobada por el Pleno. Yo creo que es algo sensato y que nosotros como congresistas y los que son funcionarios públicos electos por el gobierno central deben también pensar un poco en la tranquilidad de los contribuyentes y ciudadanos que hacen de la República Dominicana un país mucho más digno a través de su trabajo. Vi a Gustavo Sánchez que sí te decía que era populista, ¿no? Dice, ser político con visión progresista significa muchas veces no ser populista, aunque esto en lo inmediato genere simpatía. Ser responsable en los temas de nación implica aferrarse a la verdad y no querer ser simpático. Eso es lo que te planteaba de manera pública. Yo hablé le escribí bastante, le respondí porque parece que él no entendía mucho el tema de derecho tributario y lo edificó un poco acerca del tema. Y le dije que lo que pasa es que no es el proyecto el simpático, que a lo mejor será proponente y que yo no tengo la culpa de eso. Ay, qué bien. Mira, entonces Farideh, bueno, ya está claro, esto pasa por el Congreso y es bueno que la gente se entere y supongo que has recibido muchos casos
Sí, no, ahora mismo, personas. de hecho, saliendo de aquí voy a recibir a un grupo del Colegio Médico Dominicano de médicos que están muy preocupados por la situación, que ha recibido notificaciones, a través del correo también nos están llegando muchas pruebas y con citas y todo, con copia de citas. Los profesores nos preocupan bastante, de enfermeras también, tendremos una reunión hoy en la tarde, o sea, estoy recibiendo toda la mayor cantidad de expedientes posibles. Yo creo que esto se trata de un interés colectivo. ¿Quién en la República Dominicana no vive de 2 empleos para tratar de sobrevivir, como digo? ¿Y le están cobrando retroactivamente totalmente, 2 años dejado de pagar? 2 años. El director de impuestos internos me comentaba que eran 2 años. Yo recibí, y lo puse en el Twitter incluso, de alguien de 5 años, que me decía de 5 años. Pero no. Y él me preguntaba que quién era la persona. Yo no puedo revelar la fuente, porque la gente anda con mucho temor también con este tema. Pero eso fue un testimonio que yo escuché, que me dijeron. Por eso estoy pidiendo todos los documentos. Sin embargo, sí pude pasarle al propio director general de impuestos internos otro testimonio de una persona que le están cobrando 2 años. Pero esa es la facultad que tiene la DGI. Pero puede ¿hasta cobrar cuántos años te pueden cobrar? Puede cobrar hasta 3 años, pero tiene una prerrogativa también para poder analizar lo que ha pasado en 5 años en toda tu vida de contribuyente. Económica. Claro, incluso dentro del proyecto de ley de sincerización patrimonial están incluyendo el año 2012 como parte de, pero sin recargas de mora, ni recargo ni mora, sino el 2012, para que la gente se ponga al día en un plazo de 30 días luego de que sea notificada. Pero eso es en el proyecto de ley de sincerización patrimonial que quiere someter la DGI conjuntamente con el gobierno central. Aquí me escribe una periodista que trabaja para una agencia de prensa internacional desde República Dominicana y se pregunta si tiene que pagar impuestos, aunque si cobra desde fuera. Con ahora mismo, bajo este esquema, no, porque todavía están adecuando todo, pero con la ley de sincerización patrimonial sí. Ahora, depende, si ella vive en República Dominicana y genera ingresos aquí, ella tiene que reportar y hacer su declaración jurada de impuestos sobre la renta, anualmente. Y R10, lo que le conviene es ir a impuestos internos para que no le agarre una sorpresa. Ah, para que no le... Claro. Una cosa, Faride, pasando a otro tema, el partido al que perteneces, el PRM, hizo un proceso interno. Tú corrías por la vicepresidencia. Así es. Finalmente ganaste. Sí, bueno, porque todavía no se ha dicho nada. En el último boletín ofrecido por la Comisión Nacional Organizadora estábamos en el 3er lugar, como una de las más votadas a nivel nacional, y estamos esperando ya el boletín final después de la convención. Son 21. Son 21 vicepresidentes. Recuerden que la gente votaba, éramos 114 candidatos. Tiene más vice que la NASA ustedes. Óyeme, terrible. Esas son parte de las cosas que tienen que cambiarse ahora con una nueva dirección y hacer más moderno y operativo. Demasiado. Porque al final ninguno de los vicepresidentes tiene función específica. Se van a reunir en el play los vicepresidentes. No, es que demasiado gente. No, muchos de esos, los que son electos vicepresidentes, igual que los subsecretarios, llegan a formar parte de la comisión política. Pero en el PRM se redujo, en el PRD era mucho más. Ahora tenemos que trabajar para modificar ese partido junto con Paliza y Carolina, a ver si logramos que sean 2 vicepresidentes. Oye, ¿tú te fuiste a Santiago a defender los votos? Claro, yo estaba en el país entero defendiéndolo y trabajando. ¿Y por qué dio tanta brega el conteo del PRM? Ay, señores, porque ese mira, proceso interno. Eso es terrible, porque ese proceso no puede volverse a dar de esa manera. Yo pienso que la democracia tiene que ejercerse también con responsabilidad. Y lamentablemente a veces queremos ser más demócratas que la propia democracia. Cuando tú tienes un proceso que tú vas a elegir con 5 boletas electorales, a los directivos, presidente y secretario, 21 vicepresidentes, 21 subsecretarios, las planchas municipales que tú podías elegir, de planchas presentadas, el presidente de uno, el secretario de otro, la vocal de otro, ya ustedes se imaginan. Y luego de ahí, los presidentes y las planchas de las zonas, que las zonas es la forma en que el Partido Revolucionario Moderno ha dividido su estructura orgánicamente. Para que tengan una idea, en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional hay 13 zonas. Entonces, de esas 13 zonas, habían 2 y 3 planchas que querían también promoverse. Entonces, imagínate el conteo de cada una de esas boletas, en las municipales, en las locales, más los reconteos que se han solicitado internamente porque hay insatisfacciones, más las impugnaciones que se han hecho ante la CNO porque se entiende que se violaron algunos procedimientos. Todo eso, o sea, la gente podía votar cuando se sentaba por 62 personas. En 5 boletas, demasiado. Es una locura. Luego vimos, yo no bien entendí, ha salido todo. Estuvimos aquí en cobertura, no entendí algunos problemas logísticos que parecen inadvertencias básicas.
de que estuviese saliendo a media mañana las boletas para San Pedro de Macorís o para Santiago, para diferentes pueblos. ¿Qué pasó ahí en esa...? Exactamente lo mismo, problemas logísticos de padrones que no se habían entregado, que habían llegado y que luego cuando lo veían allá decían, bueno, aquí falta tal centro educativo, entonces las provincias se negaban a hacer la convención si faltaba un centro educativo, a menos que fuera municipal, problemas de logístico y eso. Yo pienso que nosotros hemos salido muy bien, que lo bueno de este proceso, a pesar de que no es perfecto, que considero que es totalmente perfectible y que introduce elementos importantes de análisis de lo que es una cultura dentro de la República Dominicana, de hacer algunas cosas dentro de los procesos, porque no quiero que me cuenten los votos, pero al final se cuentan. Lo más importante es que vamos a tener un partido más renovado, que hay liderazgos inorgánicos que quedan y dan un paso atrás, porque la gente no los votó, y eso es importante, y que se han abierto mucho las puertas de liderazgos que han sido legitimados fuera del partido y que ahora las bases han decidido darle un voto de confianza, que es el caso nuestro, que es el caso de Kimberly, por ejemplo, que fue alcalde de La Guayiga, el caso de Jean Luis Rodríguez, que está también como uno de los más votados, hasta el tercer boletín de los vicepresidentes, y así como la cantidad de subsecretarios jóvenes que están participando y que están siendo legitimados por un trabajo que han hecho a nivel nacional, aparte de que activó mucho toda esa dirigencia. Ahora nos toca sentarnos luego de que den este boletín final y saber y definir qué tipo de partido queremos. Un partido más eficiente, que se apegue a algunos lineamientos ideológicos y que pretenda ser la voz de los que quieren llegar a ser una opción de poder distinta de la que tenemos ahora mismo, pero a través de transformaciones. Si no lo vamos a hacer así, yo creo que no podemos vender al país una opción renovada. Quería preguntarte, pasando a otro tema, Faride, aprovechando que estás, el tema de las primarias abiertas o cerradas en los partidos sigue siendo un tema ahora en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves la situación dentro de la Cámara de Diputados y qué favoreces en ese sentido? ¿Por qué crees que estamos en eso? Con la ley de partidos políticos hay mucha tensión ahora mismo en la Cámara de Diputados, tengo que comentar la verdad, hay mucho lobismo de personas acercándose a los diferentes bloques opositores, tratando de convencer para que, claro, para que voten a favor de las primarias abiertas. Tú sabes que tanto el Partido Revolucionario Moderno como algunos representantes de partidos minoritarios han expuesto que no están de acuerdo con las primarias abiertas porque en esta coyuntura en la que estamos, con una estructura un poco débil a nivel institucional y con la capacidad de perversión que tiene el partido de gobierno para incidir en los procesos internos de los demás partidos con recursos económicos y con una capacidad de movilización, no conviene. Entonces, base a esto, si todos nos ponemos de acuerdo, el partido de oposición no pasa. Y además la correlación de fuerza del PLD, aunque Leonel Fernández sigue teniendo minoría, es trascendental y fundamental para impedir la aprobación de esta ley. Sin embargo, decirte qué va a pasar, creo que son 30 que tiene el presidente Fernández. ¿Y es verdad que algunos de tu partido ya están por morder la soga? 50 éramos hasta ayer del Partido Revolucionario Moderno, ahora somos 49 porque uno de los diputados se acaba de ir con el apoyo de Antonio Marte. Te iba a preguntar eso. A el PRD, o sea que tenemos un voto menos. Vamos a ver qué pasa. Pero me dicen que no es ese solo, que hay otros que quieren morder la soga, ¿verdad? De tu partido. Es probable, vamos a ver qué pasa en las... Yo pienso que no, yo pienso que somos un bloque hasta ahora muy unido, que estamos muy convencidos, pero hay también personas que por convencimiento entienden que deben ser primarias abiertas y que la línea del partido la van a coger porque sí, tú sabes, o sea, también hay que respetar eso y yo creo que eso es importante. Finalmente la Cámara de Diputados no pudo ponerse de acuerdo para interpelar a los miembros de la Cámara de Cuentas, que se repartieron bonos, el manejo que han tenido, que dijeron que no tenían recursos para hacer la investigación del caso de Brecht, indagar. ¿Qué opinas tú? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué fue imposible que el Congreso Nacional ejerciese esa función? Bueno, lo que pasa es que esa interpelación la sometieron 2 diputados del Partido Revolucionario Moderno. Entonces ellos la sometieron, nosotros los apoyamos, pero nunca se agendó. Cuando se solicitó la modificación en agenda al presidente de la Cámara para que la pusiera, no se dio, eso hace 2 semanas. Luego, ya la semana pasada, cuando hubo todo este debate que ustedes vieron a través de los medios de comunicación, fue precisamente porque se volvió a solicitar. Y lo que solicitaban los proponentes era que de manera inmediata se conociera para citar a los miembros de la Cámara de Cuentas. E inmediatamente el vocero de la bancada del PRD propuso que se sometiera al Pleno, enviar para una comisión especial el estudio de esto antes de llevarlo al hemiciclo. Y eso sí se aprobó. Entonces, ahora ese tema está en una comisión
que va a estudiarlo de manera aparte, pero es una táctica dilatoria para no llevar. Tú sabes que aquí tenemos un gran problema. Y las cosas, y lo quiero decir, no las cogemos personales. Cuando hay cuestionamientos a funcionarios que ejercen una función, valga la redundancia, pública, por un tiempo determinado. Esto no es en contra de nadie. Una interpelación no debería ser más que una serie de preguntas y respuestas que los funcionarios están obligados a darle al órgano fiscalizador que es el Congreso Nacional. No hay que temerle a eso. Entonces lo que hacemos es que decidimos que no se aplique la democracia, decir que no a capa y espada, porque sentimos que es una ofensa. No lo es. Cuando usted administra fondos públicos, usted tiene que estar bajo el cuestionamiento. Aún si no lo administra siendo congresista, debe estar también bajo eso. Entonces hay que madurar mucho políticamente para entender que estos procesos deberían ser más expeditos y utilizar menos táctica dilatoria. Ojalá y se pueda dar la interpelación y tener una oportunidad de interrogar no solamente a ellos, a otros funcionarios también. Bueno, muchísimas gracias, Faride, por estar esta mañana acá. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Faride, Raful. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos aquí tenemos deporte.